Buen día, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 5. Hoy es martes. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras. El tema que estamos desarrollando corresponde a la unidad número 1 sobre representación de datos. Los objetivos para esta clase es explicar los tópicos del proyecto final, dar a conocer los materiales que utilizaremos en el laboratorio número 1. El día de ayer ya explicamos los tópicos del proyecto final, también le dimos a conocer qué materiales vamos a utilizar y obviamente necesitamos que se vaya preparando con esos materiales. Aunque siempre le digo a los estudiantes también, yo llevo materiales, la universidad también nos provee materiales, pero no es mala idea de que nosotros también tengamos nuestro hardware de aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a avanzar el día de hoy? El día de hoy vamos a conocer los sistemas numéricos, vamos a utilizar el teorema de la numeración, vamos a realizar conversión entre unidades de medida de la información y realizar operación aritmética con números binarios. Pero al inicio de la clase, jóvenes, vamos a hacer también un repaso de lo que avanzamos el día de ayer. Sé de que a veces cuando tenemos que enseñar la parte de cálculo, matemática, se nos pone un poquito complicado a veces, digamos, tener que explicarle porque no es lo mismo que estar con una pizarra. Y más aún todavía cuando de pronto tenemos que hacer una clase virtual. Aunque la clase virtual, digamos, lo hemos hecho hartísimas veces, pero como quien dice, uno de a poco va perdiendo también la costumbre de hacerlo. Así que, y, y hoy vamos a hacer eso, jóvenes, ¿sí? Vamos a realizar esa tarea. Entonces cierro esto, vamos a hacer un pequeño repaso rápido de lo que avanzamos el día de ayer y obviamente respondiendo cualquier duda que tenga mientras le voy haciendo el repaso. Entonces, ¿qué avanzamos el día de ayer, jóvenes? El día de ayer avanzamos sobre las unidades de medida. Decíamos que las unidades de medida son cantidades, son magnitudes físicas que estableció las personas entendidas en ese campo, ya sea por convención o por ley. Y obviamente las unidades de medida tratan, jóvenes, de agarrar una cantidad mínima de algún tipo de material de estudio, en este caso los bits, e ir agrupándolos y generar diferentes tipos de representaciones o unidades de medida. Por ejemplo, si yo uno 4 bits tengo un nible, si uno 8 bits tengo un byte, y así seguramente si uno varios bytes voy a tener un megabyte, kilobyte y o algo así. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de unidad de medida, jóvenes, estamos hablando, jóvenes, de un patrón, ¿sí? Que permite, digamos, una composición de n unidades que han sido definidas, jóvenes, por convención o por ley. Entonces, cualquier unidad de medida, jóvenes, siempre va a representar una cantidad escalar. ¿Qué significa eso? Un valor numérico, algo que se puede medir. Por lo tanto, decíamos que si yo unía 8 bits, tengo un byte. Y con un byte representa un símbolo, una letra, un carácter dentro de lo que es la codificación de caracteres en la computación. Y así mismo, jóvenes, si yo uno 1024 bytes, puedo tener un kilobyte. Y si uno 1024 kilobytes, puedo tener un megabyte. Pero no le damos mucha vuelta a esto y simplemente decirles, jóvenes, lo siguiente, ¿sí? Que los archivos de tipo texto normalmente, jóvenes, se miden en kilobytes. El día de ayer hemos hecho nuestra práctica y si ustedes bien lo recuerdan, hemos creado un archivo y ese archivo ha empezado a cambiar de tamaño de un kilobyte en kilobyte. Entonces, cada kilobyte, jóvenes, representa una unidad de asignación en disco, al que llamamos sector, que es de equivalente a 4092 bytes. Entonces, si manejo documento de Word, probablemente esté trabajando con megabyte, ¿sí? O también lo que son la música, megabyte. Pero si yo empiezo a manejar información en mi flash memory, obviamente que voy a guardar en cantidad de gigabyte, o tal vez películas de muy alta resolución, gigabyte. Y de pronto yo quiero saber la cantidad de información que hay en un disco, probablemente la unidad medida más correcta sea el petabyte. Y si quiero saber la cantidad de información que almacenan los servidores de datos, seguramente serán en petabyte. Entonces, terabyte para computadoras personales y petabyte para servidores de datos.
Sigamos, jóvenes, sigamos. También decíamos de que la unidad de medida para poder medir la velocidad de procesamiento es el Hertz. Y el Hertz, jóvenes, nos permite determinar cuántos ciclos por segundo se realizan. Decíamos, jóvenes, de que los chips, los microcontroladores, trabajan a una velocidad de procesamiento en megahercios y los microprocesadores en gigahercios. Bien, entonces sigamos, jóvenes. También hablamos de tres conceptos: la tasa de transferencia y operaciones por segundo. Cuando hablábamos de tasa, jóvenes, hablamos de cuántos bits yo podría transmitir en una determinada unidad de tiempo a través de un canal de comunicación o un canal de transmisión, ¿sí? Llamémoslo a través de un canal de transmisión de datos o comunicación de datos. Sí, está bien, nomás transmisión de datos. Dice, ahora la tasa de transferencia, dice, es la unidad de medida que establece la cantidad de bits que se transmiten, dice, ¿no? A través de un determinado medio de comunicación, ¿sí? En una determinada unidad de tiempo, que generalmente es el segundo. Entonces la tasa de transferencia generalmente trabaja con el segundo. Sí, esto creo que malo es comunicación. Comunicación de datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos operaciones por segundo o llamado también IOS. Y obviamente me dice cuál es la cantidad de número de operaciones que se realizan cuando se hace un input o un output en una determinada unidad de tiempo como el segundo. Esto, por ejemplo, cuando yo quiero grabar o leer archivos de un disco duro o de una unidad de estado sólido. Y esto depende mucho, jóvenes, del material con el que han sido construidos o desarrollados estos dispositivos. Les decía también, jóvenes, de que había diferentes ranuras que en la computadora. De esas, las más interesantes son la PCI, PCIX, AGP, aunque esto ya es un poquito antiguito, creo que lo vamos a quitar. Sí, las más novedosas PCI, PCIX, PCI Express, la red LAN coaxial de banda ancha, ¿sí? Que permite extender hasta 100 kilómetros, indica. La red LAN UTP categoría 5E, no es porque sea la mejor, simplemente es la que está más implementada casi en todos los laboratorios donde hay redes de datos, casi siempre se implementa con categoría 5E. Y tenemos la red de datos Wi-Fi, que también es muy utilizado. Todos ocupamos casi Wi-Fi en nuestra casa porque la empresa que nos provee el Internet nos habilita, jóvenes, un login y una contraseña para ese fin. Luego tenemos la fibra óptica como medio, el USB 3.1 segunda generación. Puede ser que alguno implemente 3.0, pero dijimos que vamos a elegir las más utilizadas. Y el PCI Express 32X, que transmite 16.000 megabits por carril, dice. La memoria RAM al procesador, dice, ¿no? Que transmite a una frecuencia de 1300 MHz hasta 2133 MHz. Puede ser que esta cantidad ya haya mejorado, esté mucho mejor. También decíamos, jóvenes, que de la memoria RAM, dice, ¿no? DDR5 trabaja a una velocidad, digamos, ¿no? Con una capacidad de 16 GB y a una velocidad de 6000 MHz. Memoria RAM, dice, ¿no? Al DMA. Decíamos que el DMA era un dispositivo intermediario entre la memoria y las unidades de almacenamiento.
de manera que el DMA es el que se encarga de poder leer y escribir los datos directamente en el dispositivo y la memoria RAM. Entonces los carga a la memoria RAM, los actualiza de la memoria RAM al dispositivo. La memoria, perdón, el DMA o Ultra DMA ha ido evolucionando al extremo que ahora ya tenemos el modelo 7, dice, con 167 megabytes por segundo de transferencia. Dijimos que esto simplemente es un repaso rápido, violento de lo que hemos avanzado el día de ayer. Aquí tenemos una tabla compartida de las ranuras de expansión de la computadora jóvenes. Y una de esas ranuras muy comunes es el PCI, que trabaja a una velocidad de 33 MHz y tiene un ancho de banda de 133 megabytes por segundo. Otro tenemos el PCI Express 3.0 16X o X16, que tiene un reloj de 8 GHz, o si es altito nomás, y tiene con una cantidad de bits equivalente a 16 y a un ancho de banda de 16.000 megabytes por segundo. Bien, entonces en esta parte, jóvenes, lo único que estamos diciendo a qué velocidad se transmiten los datos en ciertas ranuras, en ciertos conectores. Ahora, jóvenes, vamos a recordar tres conceptos básicos: el sector, el clúster y el sistema de archivo. Decíamos que el sector era una asignación física que se le da a los archivos para que puedan almacenar su contenido. Los sectores inicialmente, jóvenes, empezaron con un tamaño de 512 bytes. Entonces había un concepto llamado clúster en ese entonces que agrupaba cierta cantidad de sectores. Posteriormente los sectores fueron cambiando en tamaño hasta llegar al tamaño de 4096 bytes, y luego eso formando los 4 kilobytes. Entonces los sectores y los clústeres llegaron a tener el mismo tamaño, jóvenes, ¿sí? No cambiaba, o sea, llegaron a tener el mismo tamaño. Entonces hoy en día hablar de clúster o sector es casi lo mismo, aunque en el concepto dice que un clúster agrupa n sectores. Todos los sistemas operativos, jóvenes, tienen sistemas de archivo, ¿sí? Entonces, y cada sistema operativo implementa algún sistema de archivo. Los sistemas de archivo más comunes son FAT16, FAT32, NTFS y exFAT, para nosotros que utilizamos Windows, ¿sí? Entonces, FAT16 se ocupaba con el sistema operativo Windows 3.11 de OS, FAT32 con Windows 95, Windows, qué sé yo, 98 y así sucesivamente. Y NTFS a partir, jóvenes, de Windows 7 generalmente. exFAT es un sistema de archivo exclusivamente para dispositivos móviles, o sea, dispositivos de cómputo, dispositivos inteligentes como por ejemplo teléfonos, refrigeradores, televisores, cualquier dispositivo que es una computadora, entonces maneja o implementa un sistema de archivo exFAT. Pero usted tal vez quiera averiguar algo más de eso. Simplemente tiene que colocar así: Linux, por ejemplo, Linux sistema de archivos. ¿Cómo se llamará el sistema de archivos de Linux? Oh, no hay nada, dice. Leamos un poquito. Dice así, miren. Entonces, si yo quiero aprender un poquito más, simplemente tengo que leer un poco más, como dice, ¿no? Dice, en la actualidad existen bastantes sistemas de archivo, aunque no todos están igual de extendidos, o sea, no son muy conocidos. Los más habituales hasta la fecha son FAT16, FAT32, exFAT y NTFS. Y HFS más y APFS de macOS, dice, y Linux. Linux utiliza actualmente X4, sucesor de X3, X2, dice. Entonces fíjese que estos son
otros sistemas de archivos. Mire, estos son para el Mac. Entonces Windows trabaja tranquilamente con estos, o sea, no, estos sistemas de archivo. Entonces colocaríamos aquí para Windows, así podemos colocar Windows y coma, este para dispositivos inteligentes. Y si yo quisiera colocar otros, entonces yo digo, bueno, estos dos para Mac OS o X. Entonces copio, vengo, pego aquí, mire, nada complicado, ¿no? Y para Linux, ¿cuál sería? Y Linux tenemos X4, dice. Entonces, cuando se le diga que averigüe, entonces usted tiene que hacer esto, nada más, mire. Listo. Y con eso hemos creado, jóvenes, nuestro contenido ya. Hemos mejorado el contenido. Entonces decimos que en Windows hemos ocupado estos. Es FAT para dispositivos inteligentes, ¿no? Y HF más y APFS para Mac. Y extensión X4 para Linux. Bien, joven. A ver, ¿qué más podemos decir? Y luego, jóvenes, dijimos de que teníamos una tabla donde me decía de qué tamaño era el sistema, el clúster, ¿sí? El clúster o el sector para cada uno de estos archivos, para cada uno de estos sistemas operativos. En Windows 4K, en SFAT 32K, dependiendo del tamaño de la unidad de almacenamiento, o 128 kilobytes. Imagínense de que es mucho más grande el sector en el sistema de archivo exFAT. ¿Listo? Luego dijimos, jóvenes, que el disco duro tenía las siguientes partes: sector, clúster, track y cilindros. Pero ¿qué podemos hacer con esto? Ahorita vamos a ver un video que el día de ayer no quiso reproducir. Entonces dijimos que internamente en los platos vamos a encontrar las pistas que va desde las 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Vamos a encontrar, jóvenes, los sectores, que son grupos de clúster. Vamos a encontrar también un sector simplemente, o tal vez un grupo de sectores, pero en forma, vamos a decir, contigua, y en esta parte en forma concéntrica. Así que paremos ahí un ratito, vamos a ver un material rápidamente, cómo era la vida antes cuando yo tenía que cargar los programas utilizando, jóvenes, un video como este, ¿sí? Así que veamos este video. Mire, él está cargando un disco de 5 1/4 y está colocándolo en el drive, en la lectura. Ejecuta y en ese momento empieza a cargarse, jóvenes, el programa. Hay un programa que corre aquí adentro, carga, se llama de Print Shop. Así que Print Shop abre un archivo de todos los que tiene, uno de ellos abre y luego, jóvenes, configura para poderlo enviar a la impresión. Y en ese momento empieza a imprimirse la imagen, ¿sí? En ese entonces ocupaban impresoras, jóvenes, de matriciales. No había las impresoras de tan alta definición como hoy en día, jóvenes. Hay la de tinta, tenemos de láser, y bueno, ahora ya tenemos hasta impresora 3D. Entonces ahora podemos ver aquí que el trabajo era muy distinto. Los programas se tenían que cargar desde un disco externo, no estaban no estaban dentro del disco duro. Es más, las máquinas inicialmente, jóvenes, no traían algún disco duro, ¿sí?
había que cargar desde un disquete el programa. Y en este de aquí, jóvenes, podemos ver lo siguiente, que nos muestra un disco duro, y ese disco duro, el que está haciendo la demostración lo desarma, lo destapa el disco duro. Nosotros vamos a destapar los discos duros el día jueves, vamos a ver, aunque probablemente no lo hagamos funcionar, ¿sí? Pero vamos a ver cómo es que está constituido internamente un disco duro. Mire, en este momento está leyendo, está grabando, y seguramente cuando empieza a necesitar más sectores, él empieza a buscarlo, empieza a moverse el cabezal en todo el lateral del disco duro. A ver, vamos a ver por aquí. Mira, está realizándose una copia, si no me equivoco, y obviamente aquí vemos que el cabezal seguramente va a empezar a escribir en algún momento y va a empezar a moverse. A ver, veamos por aquí. Un poquito más. Aquí está en la pista 0. Ha formateado el... Y mira, aquí por ejemplo está empezando a escribir, está realizando alguna tarea de escritura. Y mira cómo lo hace a una velocidad interesante, jóvenes. Por eso se dice que el disco duro no lo puedo mover porque internamente, jóvenes, está realizando tareas a grandes velocidades, y si se atraviesa por ahí una partícula de tierra o algo, se daña inmediatamente, porque fíjese que la superficie del disco está tan pulida, tan limpia como si fuera un espejo. Así que si ingresa una piedrita, una partícula, automáticamente se frega el disco duro, se raya. En cuestiones, pero simplemente se raya. ¿Para qué lo decir en qué tiempo? Este que está viendo se llama el brazo del actuador. El actuador es esta parte de aquí. Bien, jóvenes, les he mostrado de forma rápida. También el día de ayer les publiqué varios enlaces sobre el funcionamiento del disco duro. Mire, funcionamiento del disquete, funcionamiento del disco duro, diferencia entre un SD y un HD, y almacenamiento de datos en la memoria. Le pasé varios videos, así que ahí a veces me dicen, nos ha dado muchos videos, tenemos que verlo todito. No necesariamente, pero trato de darle, jóvenes, el mejor material. ¿Sí? Siempre trato de darle el mejor material, porque creo que ustedes se merecen lo mejor. Entonces yo agarro, reviso, ¿no?, los materiales, y de esos, jóvenes, voy seleccionando los materiales más interesantes, ¿sí? Siempre hay materiales más interesantes. Entonces agarro y voy continuamente, jóvenes, buscando qué materiales deberían ustedes revisar o ver, y obviamente con la finalidad de que ustedes puedan seguir aprendiendo, jóvenes. Bien, entonces, jóvenes, miren, fíjense, todos estos materiales yo ya les he pasado, y espero de que lo vayan revisando. Bien, sigamos repasando rápidamente. Entonces dijimos de que necesitábamos también conocer otros dos conceptos. Uno de ellos es el concepto de proceso y de cuánto. El proceso Un proceso es un programa que está cargado en la memoria RAM. Todos los programas que se cargan en la memoria RAM se convierten en proceso. Como yo sé, cuando presiono Control Shift Escape, jóvenes, automáticamente me muestra el proceso. Mire, aquí me muestran los procesos. Por ejemplo, me dice que OBS Studio está ocupando 8.9, ¿no?, por ciento de la CPU. El 29% de la CPU está ocupado, pero al mismo tiempo me dice que el 80% de la memoria RAM está utilizado. O sea que la memoria RAM realmente está trabajando. El disco duro muy rara vez lo ocupa OBS para poder grabar aquello que está mostrando. O sea, por ejemplo, OBS está grabando la pantalla, y cada vez que tiene cierta cantidad de datos, automáticamente entra al disco duro y lo guarda. Mire,
y obviamente no tiene conectividad con la red, no está haciendo ningún tipo de operación. Pero vemos de que Firefox sí. Firefox sí, ¿por qué? Porque en Firefox estoy utilizando el programa de Google Meet, y Google Meet obviamente se está comunicando con la internet, mire, y por eso es de que ocupa la red y ocupa 148 megabytes de memoria RAM. Y me dirían, ¿quién ocupa más, Firefox o Google, la memoria RAM? Entonces ahorita mismo yo puedo saber que Google Chrome ocupa más que Firefox. Y mire, Microsoft Word ocupa 124 megabytes de la memoria RAM. Y el 78% de la memoria RAM está ocupado. Entonces, una opción es de que no pueda subir algunos programas, o sea que no dejo que se inicie algunos programas que probablemente ocupan mucha memoria RAM. Entonces, estos son los procesos. Y por lo tanto, jóvenes, yo puedo finalizar un proceso sin problemas, ¿sí? ¿Cómo lo finalizo? Simplemente tengo que hacer un clic derecho, jóvenes, y finalizarlo el proceso. Nada más tengo que hacer eso. En este caso no tengo ahorita qué programa podríamos finalizar, ¿sí? Porque estoy ocupándolo toditos, ¿sí? La clase. Pero podemos finalizar Skype, que creo que no estoy ocupando. Entonces le digo finalizar, ¿no? Tarea, y Skype se va a finalizar. Mire, ya lo finalicé Skype. Muy bien. Entonces, quiero que hagamos lo siguiente, jóvenes, ahora. Sé que he avanzado rapidísimo hasta por aquí. Sé decirles, jóvenes, que el quantum es una cantidad de tiempo expresado en clock que le asigna la CPU a los programas para que puedan ejecutar su código, y todos los programas que son multitarea o multiprogramación manejan este concepto de quantum y procesos. Y ya vamos a entrar a la parte de los ejercicios prácticos para poder explicar una vez más, porque el día de ayer creo que no estuvo claro algunos detallitos, aunque ustedes no me lo dicen, pero bueno, yo siempre detecto a veces y necesito explicarlo. Por lo tanto, quiero darles unos cuantos minutos para que puedan repasar eso que hemos hecho ahorita, la práctica de poder entrar aquí a la memoria, ¿no? Poder ver esos detalles más, ¿sí? Además de eso, hay otra práctica más que quiero que hagan. Voy a cerrar esto. ¿Cómo yo puedo saber, jóvenes, de cuántos núcleos es mi CPU? Entonces, o cuántos cores tiene mi CPU. Abro las propiedades. Ayer publicamos la cantidad de hercios que tenía, pero si yo voy donde dice administrador de dispositivos, voy a poder ver una ventana donde me muestra procesadores. Y ahí yo voy a poder ver, jóvenes, cuántos núcleos de procesamiento tiene. Generalmente la cantidad es dividido entre dos, generalmente, ¿sí? Así que lo que van a hacer ustedes, o lo que vamos a hacer nosotros, vamos a compartir una captura de esto. Vamos a sacar una captura de esto, así tal como lo tengo ahorita, ¿sí? Y vamos a agarrar y vamos a compartir eso ya nomás por nuestro grupo, ¿sí? Entonces voy a colocar, esto es de Weimar. Entonces usted va a publicar la cantidad de procesadores que tiene. En mi caso, más que seguro que, en mi caso yo sé que tiene 4 núcleos de procesamiento, pero usted dice, pero aquí dicen 8. Lo que pasa es que se virtualizan. Hoy en día hay una técnica que se aplica, digamos, ¿no? Para virtualizar cada core, y entonces aparenta tener 8 núcleos de procesamiento, aunque aquí dice core 7, ¿sí? Entonces, esta práctica también lo van haciendo, como también usted agarra, puede entrar aquí aquí, ¿no? Y quiero que usted me capture el proceso, me haga una captura del proceso que le está consumiendo más CPU o más memoria. Por ejemplo, para mí es OBS, creo que el que está consumiendo más, ¿no? A ver, vamos a ver, ahorita 7, aunque Firefox dice ahorita el que está consumiendo más, mira, 15%. OBS solamente está ocupando el 7 punto tanto por ciento. Mire, por algún motivo Firefox se ha elevado el, el consumo de la CPU. Habría que ver por qué. ¿Qué es lo que ha pasado para que Firefox, mire, ya esté aquí por 11 puntos tanto? Entonces usted va a agarrar, ¿no? Y va a una opción. Puede usted hacer lo siguiente. Le dice que creo que aquí puedo ordenar por esto, ya sea por la CPU o memoria, y coloco arriba los que están consumiendo más.
Entonces usted agarra, control S y saca un recorte de este pedacito, nada más, mire, así, de los tres procesos que están consumiendo mucho más recursos. Entonces yo voy a colocarle de los cuatro para que se vea mejor. Mire, y una vez que lo tengo voy y publico también. Entonces coloco así Beimar, ¿no? Beimar, coloco Beimar, coma, procesos que consumen más recursos. Y el otro sería cantidad de núcleos de procesamiento. Bien, entonces nos daremos 5 minutitos máximo, jóvenes, para realizar esta práctica más. Nosotros estamos haciendo nuestra práctica de laboratorio también, nada más que mientras estamos aprendiendo la teoría, yo lo voy enseñando la práctica. Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con lo que estamos haciendo. Revisaremos, jóvenes, lo que están publicando. Vemos aquí que Luzbel nos ha publicado de que ella tiene un Core i7 con un procesador de 3.3 GHz. ¿Cuántos núcleos de procesamiento tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, lo más probable, jóvenes, es que tenga 4 procesadores físicos y el resto esté virtualizado. Ya le había dicho eso de que así es. Y además de eso, este de 11ª generación. Este procesador es bastante nuevo, jóvenes. Mire, fíjese el mío. El mío sí que es antiguito, mire, porque el mío es de 3ª generación. ¿Cómo yo sé eso? El primer número dice 3. Mire. Y aquí que dice 11. 11. Mire, hay un número 11 antes del 3. Entonces ahí yo me doy cuenta de qué generación es ese procesador. Pero hasta el momento mi computador está funcionando bastante bien. Este es un procesador de primera generación, pero Core i5. Mire, y es de 1.6 GHz de velocidad. ¿Cuántos cores tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 cores físicos, más que seguro. Y los otros 4 están virtualizados. Aquí vemos de que Nanabi, así dice, Nanabi nos publica y nos dice que el programa que le está consumiendo más recursos, no lo ordenado sí, pero creo que está yendo en memoria, sería el WhatsApp. Mire, está whatsappeando a todo dar, pues, ¿no? En memoria. En procesador sería el Google Chrome. Aquí tenemos otro, imagínense esto, de Pato Hacker, dice, Toto, dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, este por lo menos debe tener unos 6 núcleos de procesamiento físico. Todo indica, y este es un procesador de 10ª generación, jóvenes. Un procesador de 10ª generación, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí dice 10. Debe ser algún PC gamer, algo por ahí, más o menos es lo que yo podría ver, jóvenes, ¿no? Así, como decimos, a ojo de buen cubero, ¿no? Querer saber en qué podía estar ocupándolo ese procesador. Ahora vemos aquí que nos han pasado una captura también de la CPU, cuántos CPUs está, en qué CPU está, en qué está ejecutándose. Interesante esto. Me dice cuánto de memoria está utilizando, cuántas escrituras se han realizado, cuántas lecturas. Interesante, ¿no? Los valores que nos está mostrando esto también. Vamos bajando por aquí y aquí tenemos, mire, una gráfica sobre el consumo de la CPU, el consumo de cada una de las CPUs. Mira, aquí hay 4 núcleos de procesamiento. Mira, aquí 1, 2, 3, 4 núcleos. Pero seguramente cuando usted lo mira le va a decir de que tiene 8 núcleos de procesamiento. Aquí tenemos otro que es de 11ª generación, que tiene muchos núcleos de procesamiento. Aquí nos dice que Google Chrome está ocupando altísima memoria. Mire,
mucha memoria, ¿no? Y también está ocupando bastante nomás la CPU. Pero fíjese que en general la CPU solamente está trabajando en un 5% y un 38% memoria RAM. Nada comparado, jóvenes, con el mío. Mire, yo voy 39,73. Mire, casi un 40% de la CPU está trabajando y hasta un 85% ha llegado o sea, ¿no? De consumo de la memoria. Entonces, si yo hago correr un programa interesante ya, con eso ya mi computadora muere. Vamos, aquí vemos también otro caso donde el System dice está ocupando el 4%, ¿no? De la CPU, el programa System. Aquí Task Manager. Jóvenes, quiero decirle también de que cuando yo tengo un virus, a veces logro identificar cuál es el proceso que más está ejecutándose y es el que a veces llena más la memoria. Entonces veo cuántos accesos a disco duro, todo lo que está teniendo. Aquí veo que Google Chrome está ocupando bastante memoria, miren, sí, bastante memoria y también en CPU, el 0.8%. Bien, sigamos rápidamente, trataremos de avanzar y vemos aquí que tenemos una computadora, una CPU de octava generación de 3.20 GHz y debe tener unos 6 núcleos de procesamiento, por lo que veo que son hartísimos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, mínimamente tiene 6 núcleos de procesamiento para virtualizar. Pero aquí tenemos una máquina que es de segunda generación, un Core i5, y que tiene 2 núcleos de procesamiento, porque tiene 4 Oh, cores, ¿sí? Aquí tenemos igual, muy similar. Aquí tenemos un Pentium, pero este debe ser un Pentium Core 2 Duo o algo así, un Pentium R, dice, ¿no? Porque tiene 4 núcleos de viejísimo. procesamiento. Más que seguro que tiene este 2. Y aquí vemos que Firefox está con un consumo de CPU de 1.3 y 433 MB de memoria RAM. Y así, jóvenes, mire, nos han pasado información muy interesante, muy valiosa para que yo pueda conocer, jóvenes, cómo es que los procesos consumen memoria. Los procesos, vuelvo a recordar, los procesos son aplicaciones software que están cargados en la memoria. Esos son procesos. Aquí hay una última gráfica donde también nos muestra, ¿no? Un panorama de cuánto es el uso de la CPU, la velocidad con la que está trabajando, cuántos subprocesos hay, porque una cosa es proceso y otra es subproceso. Los virus generalmente, jóvenes, lanzan subprocesos. Entonces usted ve de que tiene un proceso y ese proceso lanza mucho subproceso. Entonces empieza a consumir la memoria y lo llena y al final se vuelve lento el equipo joven. Pero obviamente requiere un poco de tiempo para detectar cuál es el programa que está infectado con virus. Bien, jóvenes, sigamos. Quiero acabar rápido esto porque el tiempo sí que apremia rapidísimo. Estamos repasando lo que hemos avanzado el día de ayer. Entonces, en esta parte, jóvenes, usted tiene que investigar y verificar si estas velocidades de transferencia de datos se corresponden o no. Tiene que tener una paciencia única para poder encontrar, porque el día de ayer hemos hecho algunas prácticas y nos hemos dado cuenta de que no es tan sencillo tampoco encontrar. Hay que tener mucha paciencia. También esa velocidad de transferencia se encuentra en los libros que le he pasado, ¿sí? En esta parte de aquí de los cálculos que hemos hecho, esto trataba, jóvenes, de tener un archivo de 341 megabytes y esos 341 megabytes, jóvenes, teníamos que averiguar en cuántos sectores podemos guardarlo, cuántos sectores se necesita, sabiendo que tenemos como sistema de archivo NTFS. Entonces, jóvenes, y hemos podido realizar la siguiente actividad. Primero, hemos considerado de que cada sector tiene 4096 bytes y obviamente hemos agarrado el archivo que tenía este 341 megabytes y lo hemos expresado en bytes. Hemos ocupado la técnica multiplicando 2 a la 20, que eso me da la cantidad de bytes que tiene.
Entonces, una vez que hemos tenido eso, hemos agarrado y hemos dividido, digamos, ¿no? la cantidad de bytes entre la cantidad de bytes del tamaño de cada sector, y con eso hemos determinado la cantidad de sectores que son necesarios para guardar este archivo. Fíjese que este archivo, que tiene 341 megabytes, requiere de bastante, de 87.296 sectores, y obviamente cuando se abre un archivo, jóvenes, tiene que leer todo eso. Cuanto más grande el archivo, más sectores tendrá. También le publiqué la solución 2 del mismo. Hemos adaptado con algunos pequeños detallitos, simplemente para que se vea mejor. Aquí hay algunos ejercicios y el resto lo practica de la guía MAP que hay ahí. Artísimos, jóvenes. Luego hicimos un cálculo del tiempo requerido para almacenar archivos en una memoria secundaria. En este caso, en un SD. Hemos definido que hay una cantidad de 1525 archivos, digamos, ¿no? Y eso teníamos que guardarlo en SD, sabiendo que el tiempo de latencia es de 3,6 milisegundos y la tasa de transferencia de 312 megabytes. Entonces, en función de eso, jóvenes, lo primero que hemos hecho ha sido establecer cuál es mi tasa de transferencia y el tiempo de latencia. Luego hemos agarrado el tiempo de latencia, que está en milisegundos, lo hemos expresado en segundos. Entonces lo que he hecho aquí es utilizar una regla de 3 compuesta para poder realizar esa transformación. Creo que el día de ayer no estaba así, por eso es que le estoy explicando ahora la forma. Creo que esto está mucho más entendible que el día de ayer. El volumen de archivos en megabytes, jóvenes, colocamos que es 8527, y ese volumen de archivo de 8527, para poderlo convertir en megabyte, tenemos que decir que un gigabyte, ¿no?, equivale a 1024 megabytes, de manera que el gigabyte con el gigabyte se simplifican y nos queda en megabyte. El tiempo de transferencia parcial en segundos, jóvenes, es equivalente al total de megabyte que tiene mi archivo dividido entre la tasa de transferencia. Al simplificarse los megabytes con megabyte, me queda un total en segundos. El tiempo parcial en segundos, cada vez que el hardware realiza un IOPS, o sea, hace un conjunto de operaciones para poder saber, jóvenes, si hay o no hay un espacio, entonces es el siguiente. Dice, ¿cuántos archivos va a grabar? 1525. Entonces, eso se multiplica por el tiempo de latencia en segundos. Y al final yo tengo una cantidad de 5.49 segundos. Luego, jóvenes, calculo el tiempo total de grabado en un SD. Entonces, es el tiempo de grabado más el tiempo de latencia. Y con eso me da el tiempo total. Este tiempo total, jóvenes, que está en segundo, lo hemos ido transformando a horas, minutos y segundos. El día de ayer, como digo, esto no estaba así, estaba directamente las operaciones matemáticas casi. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro el total de segundos y digo que 3600 segundos equivale a una hora para transformar en hora. Entonces divido el total de segundos entre 3600 y tengo 7 horas .75043. Agarro la parte decimal, que es en horas, y eso lo transformo a minutos. ¿Cómo lo transformo a minutos? Diciendo que una hora tiene 60 minutos. Simplifico las horas, me quedan minutos, y me sale 45.0258. De la misma manera, agarro la parte decimal en minutos y digo que un minuto tiene 60 segundos, porque voy a transformar a segundos. Entonces, realizando las operaciones, tengo un total de 15.48 segundos. Ya con eso es suficiente. ¿Puedo seguir calculando? Sí, podría calcular, jóvenes, cuántas milésimas más todavía. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar el 0.48 segundos y dividirlo entre, ya serían entre segundos, ¿no? Entonces, un segundo tiene 1000 milésimas. Y con eso yo ya podría tener aquí en horas, minutos, segundos y milésimas. ¿Quiere que le hagamos eso más en milésimas, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Aló? ¿O hasta ahí nomás suficiente? Hello.
Bien, continuaremos entonces, jóvenes. Están aquí las prácticas y tenemos aquí ahora el tiempo de lo que hemos hecho el día de ayer. Y en esta parte, jóvenes, le había dicho de que teníamos un archivo con cierta cantidad de megabytes y esto teníamos que transferirlo de un equipo a otro utilizando Wi-Fi 6.0. Esta práctica de laboratorio también lo vamos a hacer en su momento, ¿sí? Y en este caso, jóvenes, dice que la tasa de transferencia es de 10 gigabytes. Es de 10 gigabytes. Entonces, ¿qué debo hacer? Agarro el tamaño del archivo y lo convierto a megabyte. Perdón, a gigabyte. Entonces digo que 1024 megabytes es equivalente a 1 gigabyte y simplificando tengo los gigabytes. Miren. Y luego, jóvenes, agarro esa nueva tasa de transferencia, ¿no? Y lo calculo de esta manera. Digo que tengo 10 gigabits por segundo, entonces yo quiero llevarlo a byte. Entonces digo que 8 bits es equivalente a un byte. Entonces los bits con los bits se me simplifica y solamente me queda gigabyte por segundo. Y al final agarro los gigabytes, ¿sí? Los gigabytes y los simplifico los gigabytes y me quedan los segundos. Por lo tanto, yo puedo afirmar de que para poder transmitir este archivo de 35.958 megabytes, ¿sí? Megabytes de una computadora a otra en una red Wi-Fi es de 28.766.4 segundos. ¿Listo, jóvenes? Con eso, jóvenes, creo que ya hemos repasado, hemos aclarado algunas dudas de la clase del día de ayer. El resto lo tienen que empezar a practicar. Creo que ya está claro el material. Se ha mejorado el material notoriamente para que puedan ustedes practicar. Así que una vez que termine la clase, le voy a pasar una copia del material. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Alguna consulta? Pregunto, jóvenes. No, ingeniero. ¿Está clarísimo? No, ingeniero. ¿Está claro? Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Todo claro. Ya. Entonces, la consulta que le había hecho anteriormente, ¿es necesario esto calcularlo en milisegundos o hasta ahí nomás en segundos suficiente? ¿Qué dicen? Hasta ahí nomás. Ya. Bien, entonces, jóvenes, guardo esto, ¿sí? Voy a guardarlo también como PDF con estos últimos cambios que hemos hecho para que podamos posteriormente compartir con ustedes este material, ¿sí? Lo voy a compartir al final de la clase para que tengan ustedes siempre la última versión y luego lo subo también a la plataforma virtual para que quede bien. Los materiales siempre, jóvenes, pasan por una etapa de mejora. Yo siempre le digo a ustedes que ustedes son las personas que me ayudan a mejorar los materiales. Si no fuera por su ayuda, realmente costaría mejorar un material, porque ustedes son los que lo consumen, ustedes son los que lo prueban. Es un producto, es como cuando hacemos un helado, una hamburguesa, alguien lo tiene que probar y decir si está rico o no está rico, ¿sí? El producto. Bien, jóvenes, ahora vamos a continuar con el tema de representación de datos. Esta parte de aquí trata de lo siguiente, jóvenes. Trata de que nosotros tenemos que agarrar y poder empezar a comprender cómo es que se logran a constituir los diferentes sistemas numéricos utilizando el teorema fundamental de la numeración y cómo podemos realizar las conversiones entre un sistema numérico y otro. Posteriormente vamos a conocer los diferentes formatos de los sistemas numéricos y también vamos a aprender algunos algoritmos de detección y corrección de errores. Aquí nos faltaría operaciones con números binarios. Sí, eso faltaría. Guardaremos y seguimos. Entonces, jóvenes, avanzaré un poquito, luego nos vamos a dar un tiempito de descanso, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir de los sistemas numéricos?
Cuando hablamos, jóvenes, de sistemas numéricos, estamos hablando de una descripción matemática, ¿sí? Que me permiten describir los elementos que constituyen un conjunto numérico. Ahora, no solamente habla de eso, sino que ese sistema numérico me va a decir cuáles son los dígitos, las letras, los símbolos y las operaciones que son parte del sistema numérico. Entonces, un sistema numérico tiene eso. Un sistema numérico también está expresado en base a una sintaxis y una semántica, jóvenes. Por ejemplo, entre las operaciones válidas de un determinado sistema numérico, como por ejemplo el sistema numérico decimal, entre las operaciones que yo puedo realizar sería, por ejemplo, las operaciones aritméticas, como la suma y la resta, las lógicas, el y y el o, por ejemplo, y las de relación, cuando yo digo si un número es mayor, menor o igual que otro número. Entonces aquí tenemos, fíjese, dos ejemplos. En estos dos ejemplos veo una operación utilizando símbolos que corresponden a las operaciones aritméticas. Aquí veo de todo un poco. ¿Por qué de todo un poco? Porque cuando yo veo esto, veo operaciones relacionales. Mire, aquí veo una relación donde me dice que 18 es mayor o igual que 21. Aquí veo una operación lógica. Aquí veo una operación aritmética. Aquí veo una operación relacional. Y obviamente finalmente me sale una operación relacional. Entonces, de esa manera es que yo voy conformando, jóvenes, las diferentes operaciones en un sistema numérico. Ahora, la representación de los conjuntos numéricos, jóvenes, más utilizados en el área de la computación son los siguientes. Por ejemplo, el binario. El binario, jóvenes, su conformación se va a hacer de la siguiente manera. Siempre, jóvenes, va a empezar a numerar el primer dígito entero como la posición 0. Entonces 0, después viene el 1, el 2, el 3, el 4, en la conformación de un número binario. Luego me dice que el conjunto binario es en base 2. ¿Por qué? Por la cantidad de dígitos que integra el conjunto numérico binario. Luego, jóvenes, para poder generar el valor posicional de este conjunto numérico, necesariamente tengo que operar 2 a la 0, 2 a la 1. Y obviamente si opero 2 a la 0, significa que me va a dar un valor posicional de 1. 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado, 4 y así sucesivamente. Por eso es que cuando yo estoy escribiendo los valores posicionales de un número binario, jóvenes, coloco de esta manera: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ¿no? Y 1024, 2048, 4096 y así sucesivamente. El conjunto octal, jóvenes, está expresado en base 8 y cada uno de los exponentes, ¿no? La potencia al que se eleva, se corresponde con la posición de cada dígito. Entonces, 8 a la 0 es 8, 8 a la 1 es 8, 8 al cuadrado 64, 8 al cubo 512. Y así sucesivamente. El conjunto decimal. En el conjunto decimal, jóvenes, la base es 10, mire, 10. Y el exponente del valor posicional empieza en 0, al igual que en los demás. Entonces yo puedo decir que es 10 a la 0, 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo y así sucesivamente. Y de esa manera yo voy construyendo, jóvenes, construyendo o generando los valores posicionales del número. En el conjunto hexadecimal, jóvenes, la base es 16. Y obviamente yo digo así: 16 a la 0, 16 a la 1, 16 al cuadrado. Y fíjense cómo va elevándose los valores posicionales. Primeramente 1, 16, 256, 4096. Miren, 16 a la cuarta es 65.536. 16 a la quinta. 16 a la quinta es 1.048.576. Y así sucesivamente, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan ahora? Necesito, jóvenes, que revisen esto rápidamente antes de entrar al teorema fundamental de la numeración.
entonces yo voy a pasarles la representación de datos ya nomás para que vayan chequeándolo, ¿sí? Ya vayan verificándole antes de entrar porque necesito que lo revisen un poquito, que lo vean hasta ahí para que podamos empezar. Entonces, jóvenes, ahora nos vamos a dar un pequeño descansito de unos, ¿les parece bien 10 minutos? ¿Aló? 15 minutos. 15 minutos, ya. Nos vamos a dar un tiempito de 15 minutos. Continuaremos, jóvenes. Les he dado tiempo, jóvenes, para que puedan revisar hasta aquí los materiales, porque esta parte tiene que ver mucho con eso que le he explicado anteriormente. Entonces, el teorema fundamental de la numeración, jóvenes, trata de lo siguiente. Trata de poder establecer, jóvenes, un modelo matemático que me permita describir cualquier sistema de numeración. En este caso, la descripción matemática dice así, dice que num es igual a s, r, donde num, dice, es el sistema numérico posicional, puede ser binario, octal, decimal o cualquier otro. Y s es el conjunto de símbolos que constituyen con los que trabaja el sistema numérico. Y r es el conjunto de reglas. Entonces, estas reglas se aplican a estos símbolos. ¿Qué más, jóvenes, podría decirles respecto de esto? Que el teorema fundamental de los sistemas numéricos o de la numeración define, jóvenes, un algoritmo para describir los elementos del conjunto numérico basado en las operaciones que se realizan. Entonces, cuando yo quiero ya empezar a aplicar el teorema del fundamental de la numeración, sí o sí debo saber que la n mayúscula es un número cualquiera que corresponde a un sistema numérico. Por ejemplo, si hablamos del sistema decimal, puede ser el número 998, por ejemplo. Y si fuera así, la base sería base 10. Y si fuera así, el dígito sub i, por ejemplo, el dígito 0 sería el 8, porque es 998. El primer dígito. Y si ese número tuviera decimales, como así 998,123, entonces la coma representaría la división entre los números enteros o la parte entera y la parte fraccionaria o decimal. N minúscula representa la cantidad de dígitos que son parte de o sea, que corresponden a la parte entera, y K la cantidad de dígitos que son de la parte fraccionaria. No está mostrando pantalla, Inge. Ahorita activo, para disculpar. ¿Se ve la pantalla ahora? Ahora sí, ahora sí. Ya. Entonces, jóvenes, estamos hablando de los teoremas fundamentales de la numeración. Este es el modelo matemático. Aquí tenemos, jóvenes, qué significa cada uno de los elementos que componen al teorema fundamental de la numeración. Perdón, a la descripción formal del sistema de numeración. Luego, jóvenes, decíamos de que para poder representar el teorema de la numeración tenemos que considerar lo siguiente. N es cualquier número, B es la base del número, D sub I es un dígito del número, la coma es el separador de la parte entera de la parte fraccionaria, N es la cantidad de dígitos de la parte entera y K es el número de dígitos de la parte fraccionaria o decimal. Entonces, si yo tengo el valor de n, por ejemplo, dice sea n un número, una sucesión finita de símbolos que pertenecen a ese, el conjunto de símbolos del sistema de numeración, dice. Entonces, si yo tengo un número, pero ese n es un número que tiene varios dígitos. Dígitos en la parte entera, dígitos en la parte decimal. Entonces, si la base es b, por ejemplo, entonces yo podría agarrar a cada dígito, multiplicarle por la base. Mire, así. Cada dígito por la base. Bueno, aquí colocamos. Entonces yo podría hacer lo siguiente. El número está constituido, dice, ¿no?, por un conjunto de dígitos donde cada dígito lo multiplico por la base elevado al valor posicional. Mire,
Y con eso yo voy armando una sumatoria de varios productos por una base, por la base elevada a un valor posicional. Si yo agarro esto y lo visualizo bien, puedo darme cuenta, jóvenes, que esto no es ni más ni menos que la sumatoria de I que empieza en menos K. Mira, ahí está el menos K, por donde empieza en menos K, hasta N-1. ¿Y dónde está este menos 1? Aquí está ese menos 1. Entonces, una vez que describo eso, jóvenes, yo puedo decir que mientras vaya realizando, digamos, la operación de la sumatoria, voy a estar sumando la multiplicación del dígito en la posición I por la base elevada a la I. Y eso me va a devolver el número, me va a reconstruir el número. Por lo tanto, jóvenes, simplemente decirles que la cardinalidad o la cantidad de dígitos que tiene el número es igual a ¿qué? A n más k. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se realiza esta tarea. Por ejemplo, me dan un número binario con decimal. Mire, sea, dice, ¿no? Esta sucesión de dígitos, un número binario, y dice que encontremos su valor equivalente en decimal. Entonces, de binario voy a llevarlo a decimal, utilizando el teorema fundamental de la numeración. Entonces, yo hago algunas consideraciones, por eso digo sea S un conjunto binario, sea M un número binario. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Luego escribo el teorema fundamental de la numeración, identifico los elementos, digo que la base es 2, la cantidad de dígitos en la parte decimal, pero en la parte entera es 6, y cuento, hasta aquí van 2, 4, 6. Y la cantidad de dígitos en la parte fraccionaria es 3, 1, 2, 3. Luego afirmo que m, digamos, es un número binario que se convertirá a la base decimal. Entonces, utilizando el teorema fundamental de la numeración y reemplazando los valores, yo tengo lo siguiente, que iba a empezar en menos 3 hasta 6 menos 1, que es el valor de n. Luego, operando la sumatoria del límite superior, entonces yo tengo que iba a empezar en menos 3 hasta 5 por cada dígito sub i por la base elevado a la i. Cuando yo voy empezando a desarrollar esto, jóvenes, yo voy a tener lo siguiente, mire, entonces yo agarro cada dígito de esto desde la parte derecha, es la forma más fácil de hacer esto, y yo digo el dígito en la posición menos 3, porque así empieza, multiplicado por la base que es 2 elevada a la menos 3, más en la siguiente vuelta y incrementa 1, así que se convierte en menos 2, y el siguiente dígito es 0. Mire, entonces dice 0 por 0 sub menos 2 sería no por 2 a la menos 2. Y fíjese que suma de vuelta, porque cuando viene y se incrementa 1, ya no es menos 2, es menos 1, y ahora dice así, menos 1 por 2 a la menos 1. Y así, jóvenes, van a ir sumando por paquetitos conforme el valor de i vaya incrementando, jóvenes, hasta llegar al límite. ¿Cuál es el límite o el valor máximo para el valor de i? Es el valor de n. En este caso sería 5. ¿Sí? Sería 5. Entonces, jóvenes, me parece que aquí podemos hacer un pequeño detallito. Un pequeño detallito aquí. Y decir, ¿no? Reemplazando, ¿no? Podemos hacer así. Creo que esto sería bien, ¿no? Porque reemplazamos en esto, ¿no? Hacemos este reemplazo. Entonces, jóvenes, fíjense que cuando hemos reemplazado aquí tenemos 6 menos 1 y es el límite máximo al que debe llegar. Y mire, fíjese que i, este es el último número y dice 1 sub 5 por 2 a la quinta. Y este más con resaltado, ¿sí? Es el lugar donde está la coma. Mire, aquí está la coma, joven. Es el lugar donde está la coma.
Tal vez aclarar un detalle, jóvenes, que cuando un número está elevado a un exponente negativo, si yo lo bajo al denominador, se expresa ya como número positivo. Entonces significa, jóvenes, que cuando yo opere esto voy a hacer con una fracción. Es por eso que cuando yo voy operando cada uno de estos, yo voy a tener, jóvenes, los siguientes valores. Miren, opero esto, por ejemplo, 1 por 2 a la quinta, ¿no? Entonces 1 por 2 a la quinta, mira, 1 por 2 a la cuarta, y así sucesivamente. Pero cuando llego a esta parte y bajo ese número bajo al denominador, hay un detalle. En esta parte izquierda se convierte en números menores a 1. Entonces 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cubo es 8. Sumando todo esto, mire, fíjese, sumando todo esto y armando esto, puedo ver de que un medio es 0,5, un cuarto 0,25 y un octavo es 0.125. Sigamos, mire, fíjese, se está manteniendo el lugar donde está la coma decimal. Sumamos todos los valores, multiplicamos y sumamos todos los valores. Y al final, jóvenes, tengo que n vale 54.625. ¿Qué es lo que nosotros concluimos al finalizar el ejercicio? Diciendo que el número binario m sub 2, ¿no?, constituido por 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 o 1, 0, 1 es igual al número 54.625. Entonces, ¿de qué se trata este teorema fundamental de la numeración? Este teorema fundamental de la numeración es un teorema que me permite transformar o convertir de cualquier base al sistema decimal. Y aquí tenemos un ejemplo que ustedes lo van a analizar con la explicación que les he dado hace unos minutos. También tenemos aquí la conversión de número decimal a binario. Y obviamente la estrategia que se ocupa aquí es que podemos dividir la parte entera de la parte fraccionaria, y la parte entera yo aplico un algoritmo para poder realizar la conversión, jóvenes, en este caso. ¿Sí? Ese algoritmo consiste en que yo agarro la parte entera, lo divido siempre entre 2. Una vez que lo divido entre 2, me pregunta si la división ha sido exacta. Si la división ha sido exacta, entonces, ¿no?, coloco 0. Y si la división ha sido inexacta, coloco 1. Entonces digo así, 1021 dividido entre 2, dice, ¿no?, ¿tiene fracción? O sea, ¿tiene número decimal? ¿Tiene fracción? Sí, digo, entonces coloco un 1. Agarro 510 y divido entre 2, ¿sí? Y me da 255. Y le digo, 255, ¿tiene fracción? Falso. Coloco 0. Agarro 255, lo divido entre 2. Y me sale 127.5. Entonces me pregunto si tiene parte fraccionaria y le digo yo que sí, que tiene parte fraccionaria, ¿sí? Tiene parte fraccionaria. Por eso coloco 1. Luego agarro 127 y divido entre 2. Y me dice lo siguiente, 63.5. Digo, 63.5 tiene parte fraccionaria, o sea, tiene decimal. Le digo que sí. Por lo tanto, coloco 1, jóvenes. 1. Y así fíjese que voy agarrando y simplemente haciendo una pregunta lógica y él me va devolviendo los valores. En realidad, jóvenes, el microprocesador hace algo muy parecido a esto que estamos haciendo, muy similar a esto. Y él va convirtiendo, jóvenes, los números en los números decimales en binario. Para la parte fraccionaria hace lo siguiente, toma la parte fraccionaria, mire, en este caso 0,321 y lo multiplica por 2.
Y al multiplicarlo por 2 sale 0,642. Y se pregunta si ese número 0,642 es mayor o igual a 1. Si es mayor o igual a 1, jóvenes, le resta 1, le quita 1. Por lo tanto, en este caso decimos 0,642 es mayor que 1 y decimos nosotros que eso es falso. Mire, ahí está, falso. Agarramos 0,642, lo multiplicamos por 2, porque eso dice el algoritmo. Me sale 1.284 y me pregunto, 1.284 es mayor que 1 y le digo verdadero. Por eso coloco un 1. Ahora tomo la parte fraccionaria y dice 0,284 es mayor que 1 y le digo que no. Por lo tanto, coloco falso. Tengo ahora 0,568, ¿sí? Y 0,568 multiplico por 2. Y me dice que me sale 1.136. Y me pregunto si 1.136, jóvenes, es mayor que 1. Es mayor que 1. Y si es mayor o igual que 1, entonces le restamos menos 1. Y evidentemente es mayor, entonces le restamos 1 y colocamos aquí un 1. Fíjese que nosotros vamos haciendo eso continuamente hasta que tenemos los números binarios. Entonces, ¿cómo armamos nuestro número binario? Nuestro número binario lo armamos de esta manera. Copiamos todos los números binarios de abajo hacia arriba y aquí escribimos de derecha a izquierda hasta la coma. Luego del otro lado empezamos de arriba hacia abajo y empezamos a escribir el número. Por lo tanto podemos afirmar que el número 1021 en decimal es igual a este número binario. Y cuando yo sumo, jóvenes, los valores posicionales, yo voy a darme cuenta, jóvenes, que difícilmente voy a llegar como quien dice, cuando utilizo números decimales, difícilmente voy a lograr demostrar, jóvenes, o tener un cálculo con una precisión bien alta. Por lo tanto, jóvenes, aquí puedo ver de que la precisión es hasta 2 dígitos de acuerdo a lo que yo tengo. Entonces, para que tenga una precisión a 3 dígitos, tengo que hacer más multiplicaciones y restando con menos 1 en la parte decimal. Bien, jóvenes, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio de la misma manera, así que ahora lo voy a explicar de forma muy rápida el algoritmo. ¿Cómo trata el algoritmo? Me dan un número decimal y ese número decimal lo que hago es tomar la parte entera y la parte decimal. La parte entera lo transformo en número binario utilizando la división sucesiva entre 2. Y cada vez que voy dividiendo me voy preguntando si el resultado tiene fracción, tiene número decimal. Y si lo tuviera, le coloco un 1. Y si no lo tuviera, o sea, si es exacta la división, le coloco 0. Luego, jóvenes, tengo que calcular el valor posicional. El valor posicional viene de esta manera. El primer valor es 2 a la 0. El segundo 2 a la cuarta. El siguiente valor es 2 al cubo y así sucesivamente. Mire, siempre en 1. Y de la misma manera en la parte fraccionaria, jóvenes, hacemos lo siguiente. ¿Ve? Trabajamos con la parte decimal y vamos multiplicando por 2 y restándolo entre menos 1 en caso que se pase o sea mayor o igual que el valor de 1. Luego, jóvenes, lo que hacemos es escribir el número binario
en la parte entera de abajo hacia arriba y la parte decimal de arriba hacia abajo. Hacemos la relación entre el número y el número binario que hemos obtenido en la operación y decimos de esta manera que vamos a sumar todos los bits con 1. Mire, fíjese, está sumando todos los bits con 1. Desde aquí 512 más 256 más 64 más 4 más 1. Entonces, ¿por qué? Porque aquí me dice que el valor posicional de esto es más 1. Mire, todos los que están con 1, estoy sumándolo. Luego, jóvenes, aquí lo mismo hacemos. Pero cuando yo realizo la suma me doy cuenta que no puedo llegar al nivel de precisión de 4 decimales como lo tiene esto. Máximo llego a 2 decimales. ¿A qué se debe, jóvenes? A que debo realizar muchas más operaciones para poder llegar a una precisión, digamos, ¿no? De 4 decimales. Mire, por lo dice aquí, margen de error. Ese es el margen de error. Bien, jóvenes, ahora vamos a continuar con la parte de lo que son las conversiones, pero necesito que me entiendan lo que hemos hecho ahorita, jóvenes, utilizando estos materiales para poder aprender. Entonces, hemos podido ver que gracias al teorema fundamental de la numeración, un número que está expresado en base 9, lo hemos llevado a base 10. Hemos utilizado el teorema fundamental de la numeración, lo hemos hecho muy directo, eso es cierto, porque aquí usted lo tiene al pie de la letra, mire, con un lujo de detalles lo tiene. Solamente usted tiene que seguir el teorema fundamental de la numeración y aquí tiene también lo mismo, pero hecho en pizarra con los estudiantes, así como probablemente lo podemos hacer en algún momento con ustedes. Y ahora nos tocaría, jóvenes, ver la forma de poder convertir, dice, ¿no?, un número binario a número decimal. ¿Es necesario explicar esta parte, jóvenes? Pregunto, o pasamos al siguiente punto. ¿Aló? Porque esto hemos llevado en la parte de ciencia de la computación, creo, ¿no? Mejor si lo puede repasar para que tengamos un recordatorio. Ya. Concuerdo con el profe. Por 3. Ya. Entonces, ¿qué dice? Me dan un número binario con coma decimal, mire. Entonces dice que ese número decimal tengo que hacer lo siguiente. Primero afirmo que ese es un número decimal en base 2. Luego escribo el número decimal separadito. Una vez que escribo el número decimal separadito, empiezo a colocar los valores posicionales del número decimal. Mire, entonces 1, 2, 4, 8, 16, 32. Acuérdense, siempre es entre 2, multiplicado por 2. Y este otro lado es dividido entre 2. Así que 1 dividido entre 2, 0,5. 0,5 entre 2, 0,25. 0,25 entre 2 es 0,125. Y así 0,0625. Una vez que tengo eso, dice que yo tengo que sumar todos aquellos valores posicionales donde el bit está con 1. Entonces sumo 32, mire, por aquí sumo el 8, por aquí el 4, por aquí el 2, vengo por aquí el 0,125, el 0,625. Y sumo y me sale el número decimal. Entonces, yo puedo afirmar ahora que ese número binario con coma decimal es igual a este número decimal con coma decimal. ¿Puedo pasar? Siguiente ejercicio, explicarles, jóvenes. ¿Aló? Sí. Sí. Ya. Aquí hay otro número muy similar, mire. De la misma manera, me han dado un número. Entonces, yo agarro al número, lo escribo separadito, coloco los valores posicionales, mire, ahí están los valores posicionales, ¿sí?, del número, coloco para cada dígito, aquí ya coloqué los dígitos, mire, aquí 0, 1, 2, 3, 4, y el dígito menos 1, menos 2, menos 3, mire, y luego lo que hago es colocar el valor posicional. Y al final, ¿qué hago? Sumo, jóvenes, los valores posicionales correspondientes con cada número binario encendido. Y me dice
que este número, que es 10,011,011 es igual al número 23,375, pero en decimal. Sigamos. Y así tengo aquí otro también. Miren, entonces ustedes tienen harto ejercicio, jóvenes, o suficiente ejercicio para poder practicar, como pueden ver o comprender. De todos modos, jóvenes, yo estoy presto a poderles explicar cualquiera de ellos. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un número octal y convertirlo en binario, dice. Entonces, este es el número octal. 253,563. Y agarro el número octal, lo escribo también separadito. Con la única diferencia que a cada número octal le voy definiendo, jóvenes, cómo es que se escribe un número octal. Dice que un número octal, o para escribir un número octal en binario, un solo número necesito 3 bits. 3 bits simplemente. Entonces, coloco aquí el 3, mire, 3, 6, 5, 3, 5, 2, y posteriormente saco 3 bitsitos para cada uno de ellos. 3, 3, 3, 3. Y una vez que tengo todo eso, lo concateno, lo uno. Y entonces tengo el número octal con su parte decimal. Y luego afirmo que este número octal, ¿sí?, es igual a este número aquí. Creo que aquí me olvidé de colocar la coma decimal, ¿no? ¡Wow! ¡Qué horrible! Así que miren, ahí lo tenemos. Ahora, jóvenes, tengo aquí un número binario y me dicen que ese número binario debo convertirlo en número octal. Entonces, cuando me dan un número binario, como yo ya sé que 3 bits permiten representar un número octal, ¿qué hago? Hago el proceso inverso. Entonces, yo escribo todo el número binario y voy tomando de 3 en 3 a partir de la coma decimal. Miren, 3 bits, 3 bits, 3 bits. Y si me falta bit, lo completo con 0. Y de esa misma manera aquí, 3 bits, 3 bits, 3 bits. Y si me falta bit, para completar los 3, lo completo con 0. Y luego voy convirtiendo a número octal de 3 bits en 3 bits. Mira, aquí está convertido. Al final lo concateno y ya tengo el número octal convertido. O sea, de número binario a número octal. Y es por eso que dice aquí que este número binario es igual a este número octal. ¿Puedo continuar, jóvenes? Sí. Estas tareas, jóvenes, ustedes ya lo han hecho en la clase de ciencia de la computación. Por eso es que se le explica un poquito más rápido. No es que no queremos explicarle también con mucho detalle, pero se le explica un poquito más aceleradito. Aquí tengo la conversión ahora de hexadecimal a binario y de binario a hexadecimal. A ver, veamos. Entonces, me dan un número hexadecimal. Este es el número hexadecimal. Dice 4 feo, dice, ¿no? Coma fea, dice. Así dice. ¿Es un número hexadecimal? Sí. ¿Por qué? Porque tiene estos símbolos. ¿Por qué? Porque dice que es un número hexadecimal. Entonces digo que este número es un número hexadecimal. Luego escribo el número hexadecimal y hago lo siguiente. Saco 4 líneas de cada uno de ellos para convertirlo en número binario. Entonces, la A, ¿cómo se escribe la A? La A es 10. Por lo tanto, el número 10 en binario es así. 0, 1, 0, 1. ¿Cómo yo sé que es así? Porque yo tengo que sumar 2 más 8 es 10. Fíjese, el valor posicional 8 y el valor posicional 2 debe estar encendido. Porque este es 1, 2, 4, 8. Entonces, 8 más 2 es 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que está haciendo aquí. Este es el 10. El E dice que es el número 14. ¿Por qué? Porque este de aquí es el 8. 8 más 4, 12. Más 2, 14. ¿Y cómo es eso? Fíjese, aquí está. Pues mira, 1, 2, 4, 8. Los 4 bits, su valor posicional de cada bit. Entonces, lo único que tengo que sumar es la cantidad de bits encendido aquí. Este corresponde al 8, este al 4 y este al 2. Sumando todo, tengo
14. El E vale 14. Y mire, y aquí está. El E vale 14. Y así, jóvenes, el F vale 15. ¿Cómo yo sé que vale 15? Porque 8 más 4 es 12, más 4 es 14, más 1 es 15. Miren, 15. Todos los bits encendidos. Y así voy transformando cada número hexadecimal en su binario correspondiente, uno todo. Y al final, jóvenes, yo ya tengo la transformación correcta. Entonces, este número hexadecimal es igual a este número binario. De la misma manera, jóvenes, me pueden dar un número binario y me digan que lo convierta a hexadecimal. ¿Y qué hago? Utilizo la técnica del octal. En vez de separar de 13 bits, aquí separo de 4 bits. Y si me falta bit, completo con 0. Miren, ahí está. Y una vez que hago eso, jóvenes, lo represento en su correspondiente hexadecimal. Así que simplemente tengo que sumar. Esta es la posición 1, 2, 4, 8. Miren, entonces 1 más 8... ¿Cuánto es? 9. Aquí, ¿qué número es? 1, 2, 4, 8. 8 nomás. Aquí es 4. Miren, aquí, ¿qué número sería? Dice que aquí es 7. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1, 2, 4. 4 más 2 es 6, más 1 es 7. Aquí dice que es 1. Evidentemente, el primero es 1. ¿Y con eso qué afirmo? Afirmo que este número decimal, ¿sí? Perdón, este número binario con decimal es igual a este número decimal con coma decimal. Y ahora entramos a las operaciones aritméticas con números. Pero hasta aquí necesito saber, jóvenes, si se está entendiendo el método que estamos ocupando, que seguramente es muy similar a lo que le enseñó a su profesor en ciencia de la computación u otras materias. Pregunto, Sí, ¿tienen alguna duda? bien. Ninguna, ingeniero. De todos modos, mañana puedo aclarar algunas dudas en la pizarra para poder ayudarles, jóvenes. ¿Sí? O si no, ahorita mismo si tienen alguna duda. ¿Sí? Pregunto. ¿Continuamos? Sí, sí. Entonces, ahora me toca, jóvenes, ver esta parte de aquí, de lo que son las operaciones aritméticas. La forma como yo lo voy a enseñar es cómo el microprocesador realiza estas operaciones. Y para ello yo he listado aquí, tengo una plantilla bonita que me ayuda a realizar esa tarea de forma práctica. ¿Sí? Esta es mi plantilla. Entonces, en esta plantilla lo que yo hago es lo siguiente. Voy a preparar la plantilla para que podamos trabajar, ¿ya? Entonces, de la misma manera, usted va a eliminar estos y va a eliminar esto, esto, esto y esto. Y ahora ya está lista para empezar a trabajar. Entonces, fíjense, jóvenes, que aquí tenemos un número binario. ¿Sí? Un sumando y aquí tenemos otro sumando. Entonces, el primer sumando lo escribe aquí arriba. Y obviamente lo escribe sin nada de estos ceros, así. El siguiente sumando lo escribe aquí. Fíjese que está bien escrito, ya está transcrito. Una vez que ha transcrito el número binario, tiene que completar con 0. ¿Por qué? Porque eso dice la teoría. Hay que completarlo con 0. Listo, ya está completado con 0, está cabalito. Ahora me dice que debo saber la tabla de la suma. Entonces tengo aquí la tabla de la suma. Y me dice que 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y el caso interesante es cuando es 1 más 1. 1 más 1 es 2. 2 binarios. Pero 2 binarios, ¿cómo se escribe? 2 binarios se escribe 1, 0. ¿Por qué 1, 0? Porque este es el bit 1 y este es el bit 2, o sea, el valor posicional 2. Y por eso que es 2. Entonces yo escribo el 0 y me llevo un hito. ¿Por qué? Porque no puedo escribir 2 en un lugar donde solamente entra un bit. Por eso es que debo hacer eso. Entonces, ahora me va a ayudar, por favor, a sumar esto. Sí, me tiene que ayudar, sí o sí, porque sin su ayuda yo no puedo hacer nada, le cuento. Me es muy difícil querer trabajar así. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Yo hago 0 más 1, ¿cuánto es, jóvenes? O perdón, 1 más 0. 1 más 0 1.
¿Eh? 1, 1, Mire, por eso acompáñeme y usted va a aprender más que va a aprender rápidamente. 1. Ahora agarro 1 más 1, ¿cuánto es? 0, 0, 0. Pero dice que como es 0, ¿qué hago? Llevo un carry. Hay un acarreo. un bit, Ese acarreo viene aquí abajito. Miren, ahí abajito. Tal como lo hace el microprocesador. Luego, jóvenes, agarra esto de aquí. Dice 0 más 1. Mire, fíjese que el microprocesador está trabajando bits a bits. No está trabajando con números grandes. Bit a bit. Tal como lo hace el microprocesador. Ahora, ¿qué dice? 0 más 1. ¿Cuánto es 0 1, más? Ah, no, 0 más 1. 1, 1. Eso. Entonces coloco un 1. Mire. Ahora tengo lo siguiente. Me dice que 1 más 1 es una microoperación. ¿Cuánto es? 0, 0. ¿Y cuánto llevo como carry? 1, 1. Y mire, le coloco ahí el carry abajito. Ahora digo 1 más 1. 0. 0, 0. Bien, mire 0. Y tengo un carry. No debo olvidarme del carry. Por eso que el procesador trabaja, jóvenes, con 4 registros básicamente. El AX, BX, DX, jóvenes, y el X, ¿sí? A, B, C, D. AX, BX, CX, DX. Ahora 0 más 0, ¿cuánto es? 0, 0. 0. Entonces, ahora pasa a la siguiente microoperación. 1 más 1, 0. 0, 0. Y pero tiene que llevar el carry. Hay un carry, mire. Ahora dice 0 más 1. 0. 1, A 1. No, 0 más 1. está complejo. 1. 1, ¿ve? Ahora tenemos aquí 1 más 1, 0, 0, 0. Y lleva colocamos y llevamos un carry, mire. Un carry. Entonces el carry colocamos allí. Ahora hacemos la otra microoperación. 0 más 1, 1, 1, 1. Y luego decimos 1 más 0. 1, 1, Y ahora decimos 0 más 1. 1 más 0. 1, 1, 1 más 1. 0, 0, Pero 0, llevamos un lleva carry. 1, Ahora decimos 0 más 1. 1. ahora sí, Ahora decimos 1 más 1. 0. 0, Y llevamos un carry. Mira, aquí se pone interesante porque dice aquí 1 más 1, 0, 0, pero lleva un carry. Así que el carry lo colocamos allá. Pero internamente el procesador hace esta operación. ¿Me entiende? Entonces dice 0 más 1, dice, ¿cuánto es? 1, 1. Y después dice 1 más 0, 1, 1 más 1, 0, 1, 1. Aquí no hemos olvidado de escribir, ¿no? El 0. Bien, entonces, jóvenes, ahora lo que tenemos que averiguar, ¿cuál es el valor de este número en decimal, de este otro número y de este otro número? O sea, de los sumandos y la suma total. ¿Cómo hago eso? Coloco un igual en caso de Ingeniero, que creo que falta un resultado. aquí creo tenemos que un le, problema. creo que le hablan, sí, creo que le Aquí no hablan. hemos olvidado de colocar, ¿no? Un 1. Creo que no he Ahí. escrito, Exacto, no he escrito bien la tecla, por eso me equivoqué. Creo que está mal mi teclado. O no hay me que da. repetir ¿Sí? todo. Ya, bien. Entonces, en este caso, jóvenes, vamos a sumar los valores posicionales que están con 1, nada más. Entonces sumaría 128 Ah, más 32 más 16 más 2 2, más 1, 1 más el 0,5 más el 0,125 más el 0,0625 y pulso enter. Hasta ahí vamos yendo bien. Aquí que tengo que sumar los valores posicionales de todo el otro sumando, del segundo sumando, y decimos que aquí es 64 más
32 más 8 más 2 más 1 más 0,25 más 0,125 y pulsamos Enter. Bien, hasta aquí vamos yendo bien. Ahora nos toca esto de aquí, jóvenes. Entonces de esto decimos así. Si hemos hecho bien va a quedar súper. Entonces donde hay un 1, 256 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 más 625. Y vamos a ver si nos sale el mismo número. Fíjese que me ha salido el mismo número. Miren, significa, jóvenes, que hemos realizado correctamente la suma. Entonces, ustedes tienen que hacer ahora el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto y el séptimo y el octavo. Miren, ahí está. Pero usted dice, esto ya está hecho, bórralo pues, compañero. No sea problema, ¿sí? Lo borra todo esto, ¿no? Automáticamente todo y lo hace. Ahora, ¿cómo suma esto? Ah, para esto ya se suma como si estuviéramos sumando números decimales, jóvenes, normalmente. Bien, entonces tiene aquí otro también para practicar. Mire. Listo, jóvenes. Con esto, hasta ahí vamos a llegar en esta parte de las operaciones, porque yo creo que ya mañana voy a enseñarle la técnica de cómo realizar esta cuando son varias cifras, porque son puros algoritmos los que yo le enseño en realidad. Algoritmos para hacer cada operación tal como lo hace la computadora. Obviamente que hay una manera como lo hace el ser humano, pero la computadora no es ser humano todavía. Así no piensa tanto como el ser humano, no razona como el ser humano. Así que nosotros tenemos que aprender como lo hace la máquina. Pero antes de ello tengo que aclarar algunos detalles más, ¿sí? Entre esos detalles debo decirles, jóvenes, que Excel, Microsoft Excel, tiene funciones para convertir un número binario en octal, miren, ahí está, en decimal, en hexadecimal. Y si tengo un octal, lo puedo convertir en binario y así sucesivamente. Y si tengo un decimal, lo puedo convertir a cualquier otro sistema. Y si tengo un hexadecimal, también. Así que aquí le estoy pasando 3 ejemplos para que usted aprenda a utilizar esas funciones de conversión. Tiene sus limitantes, así que me gustaría que encuentre los limitantes, hasta qué número puede convertir, si puede convertir con punto decimal, con coma decimal, o no puede convertir. Así que cierro esta ventana, jóvenes, cierro esta ventana también, porque ahora les tengo que mostrar otra cosa más. Les comento, jóvenes, que aquí hay un método interactivo de sistemas numéricos, ¿sí? Así se llama. Nosotros le vamos a cambiar el nombre y le vamos a cambiar un nombrecito, ahí va a llamarse así. A ver dónde está. Ah, no, aquí está, perdón. Aquí está, se llama Ingeniero, teorema de la numeración. Así que voy a abrir el teorema de la numeración y con Python, porque está escrito esto en Python, ¿sí? Y simplemente me dice así, que en Python, para poder programar, debo escribir una función principal, que es la que vamos a llamar, tal como lo hacemos en C. Hay una función principal llamada main. No tiene ningún parámetro y en Python para escribir una función o un procedimiento escribo la directiva def o la palabra reservada def. Coloco dos puntitos y luego en esta parte que estoy marcando, jóvenes, coloco la tecla tab, no el espacio de la barra espaciadora. Yo siempre le digo a los jóvenes, miren, ¿sabes qué, jóvenes? Y al inicio, cuando quise aprender Python, le daba espacio. Y por más que lo hacía bien, mi algoritmo no me funcionaba. Yo no sabía por qué era. Y era porque estaba colocando la tecla tab. Perdón, la tecla de barra de espacio, barra espaciadora. Y obviamente me equivocaba y no funciona, joven. Así que se coloca la tecla tabuladora. Un tab, dos tab, dependiendo de lo que quiera. Le estoy dando los tips de Python, cómo se hace. Luego dice que con print muestro un mensaje, con input obtengo un valor y con int le hago un casting, ¿sí? Le convierto entero esa entrada. Luego, en este caso, defino una variable y le digo que me calcule con el teorema de la numeración este número en esta base y él me tiene que devolver el valor en decimal. Por eso que aquí dice que el número
¿sí? El número que yo le estoy dando en la base esa que le estoy dando, en decimal, en base 10 es tanto. Y al final termina. Entonces, ¿para qué sirve este runner? Este runner es el arrancador de la función principal. Sí o sí lo tengo que colocar, caso contrario no funciona. ¿Y dónde está este teorema de la numeración? Este teorema de la numeración está implementado aquí arriba. Mire, está aquí arriba. Y aquí arriba me dice lo siguiente. Me dice que recibe una variable n, que es el número, y una variable b, que es la base. El, el índice, el índice del valor posicional empieza en 0. El S, que es el acumulador de la sumatoria, empieza en 0. Entonces con y, mientras n sea mayor que 0, yo voy descomponiendo el número, voy sacándole dígito a dígito. Entonces con esta función de n porcentaje 10, yo, que es el mod, le traigo este dígito solamente. Mire, un dígito, así que dígito tiene el valor de 3. Luego con este otro que dice n doble división, agarro y lo elimino el dígito. Mire, así. Entonces el 3 desaparece y me queda solamente esta parte nomás ya para seguir desgastando el número. Por eso dice, el 1 obtiene el dígito y el otro desgasta el número. Una vez que yo tengo el dígito y el número desgastado, yo trabajo con el dígito y digo que el dígito multiplicado, mire, este es el teorema de la numeración, por la base elevada a la i. ¿Cuál es el valor de la i? Empieza en 0. Y voy sumando esos jóvenes continuamente y el valor de i se va incrementando en 1. Si era 0, en la otra vuelta va a ser 1. En la otra vuelta 2, 3, 4. ¿Hasta cuándo? Hasta que el n termine en 0. Y luego al final devuelvo el valor de s. Ese valor de s es el que va a venir aquí y va a ser la sumatoria del teorema de la numeración, ¿sí? O la sumatoria, dice, ¿no? El número en base 10. Así que este es un número en base X, si vale el término, y este es el número en base 10. ¿Qué quiere? ¿Les podemos cambiar, jóvenes, eso? ¿O está bien o más? Pero este es un número en cualquier base y este aquí me devuelve en base 10. ¿Cómo ejecuto? Primero debo guardar. Control S Quiero para almorzar. guardar. Control S. Para ejecutar voy a Run o Run y pulso F5 o hago clic en Run Módulo. Mira lo que me está diciendo aquí. Me dice que yo debo escribir, dice, no. Licenciado, ¿Eh? quiero almorzar, ¿puedo salirme de la clase? Ya son las 1. Coloca aquí un número. Ahorita terminamos. Un número. Por favor. Sí. Entonces colocamos el número aquí. 16,563. Por ejemplo, como número. ¿Sí? Y de pronto me dice, escriba la base del número. Yo puedo colocar cualquier base. Como es 1, 6, 7, 8, ¿de qué base creen que podría ser mínimamente esto? No sé. ¿Será que puede ser base 5? Octal. Puede ser. No puede ser base 5, ¿no? Entonces, ¿qué número puede ser? No. Podría ser Base base 7. 13. Por ejemplo, base 7. Sí, puede ser base 7. Entonces coloco la base y él me lo convierte. El número que está en base 7 expresado en base 10 es este de aquí. Entonces me convierte de cualquier base a la base decimal. Esa es la potencia, digamos, ¿no? La potencia que tiene o la utilidad que tiene el teorema fundamental de la numeración. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es, ¿cómo lo hago para que esto que me permita también convertir con números decimales? Aquí puedo ocupar la función split de Python para poder dividir, contar la cantidad de dígitos en la parte decimal y en la parte entera y obviamente establecer una condición pertinente para eso. Entonces, jóvenes, ahora tengo que pasarle estos dos archivos. Esto, las funciones de Excel y las operaciones aritméticas. Así que agarro eso y ahí está. Con eso, jóvenes,
hemos terminado la clase. Así que ahora tomo la asistencia y una vez tomada la asistencia se puede retirar de la clase. No hay problema porque ya hemos cumplido, jóvenes.